Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Hoy ganó la filosofía. En el episodio de hoy vamos a viajar hasta la era de la República Romana para hablar de uno de los mayores genios militares de toda la historia. Este vídeo me ha surgido a partir de la lectura de la monumental Historia de Roma de Theodor Mommsen, un historiador alemán de finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Theodor Mommsen fue el segundo escritor que ganó el Premio Nobel de Literatura y en gran parte ganó este galardón por esta monumental obra. He de decir que me ha gustado mucho el libro. No lo he leído completo porque es una obra gigantesca. He leído concretamente la parte que tiene que ver con la Segunda Guerra Púnica y con la conquista de Hispania por los romanos. Me ha gustado mucho. He tenido ciertas barreras con el lenguaje y con el estilo. Y hay una cosa que me ha molestado un poco, que no sé si tiene que ver tanto con el escritor como con la traducción de la edición que yo tengo, que no es esta que os he mostrado aquí, sino que es esta, que es un poco más antigua y más pocha, por así decirlo, pero que aún así está bien, o sea, se puede leer. Pero lo que quería decir es que, por ejemplo, Mommsen, que ya digo que no sé si es algo que tiene que ver tanto con la edición como con su propio estilo, por ejemplo, utiliza o mezcla nombres contemporáneos con nombres de la época. Por ejemplo, una misma frase es capaz de utilizar las palabras Cartagena y Málaga y luego hablar de Gadir, que es el Cádiz de la época de las colonias fenicias. Entonces es algo bastante confuso. Pero como ya digo, no sé si tiene que ver tanto con la edición como con el estilo del propio autor. Pero aún así, me ha gustado bastante. Es como síntesis, como introducción de ese interesante periodo histórico, está muy bien. Bien, lo primero, como siempre, es situarnos en la época y en el lugar. Estamos en el Mediterráneo, en el entorno al 220 antes de Cristo. ¿Qué había pasado antes? ¿Cuáles fueron los detonantes o los desencadenantes de la Segunda Guerra Púnica y el, y de la grandeza de Aníbal, por así decirlo? Bien, hay que tener en cuenta que Roma había derrotado a Cartago en la Primera Guerra Púnica. Cartago digamos, es el gran imperio comercial que rivaliza con Roma y que desciende de los fenicios. Encontramos aquí que es un poco lo que en cierta manera también plantea Theodor Mommsen en el libro. Encontramos aquí una especie de confrontación entre un modelo oriental y un modelo occidental, es decir, por un lado los fenicios y por otro lado los romanos. Esto no es exactamente así, creo que es más una cuestión traída por el propio escritor, no se sabe de dónde, seguramente de las ideas de la filosofía de la historia de su época, porque sí que es cierto que Cartago y Roma tenían unas instituciones políticas muy parecidas. Cartago era una república, Roma era una república, Cartago tenía un senado y una serie de partidos políticos, Roma tenía un senado y una serie de partidos políticos, pero lo importante es que en la Primera Guerra Púnica Roma había derrotado a Cartago y que ambas potencias sabían que la siguiente guerra era inevitable, significaría la destrucción de una de esas dos potencias. Es decir, sabían que la próxima guerra iba a ser una lucha a muerte. Y es en este contexto donde surge la figura de Amílcar Barca, que conquistó para Cartago todo lo que hoy es el sur de la península ibérica hasta el Ebro. Y cimentó creó los planes que luego llevarían a Aníbal
que era su hijo, Aníbal Barca, que llevarían a Aníbal a intentar conquistar o destruir Roma. Amílcar Barca murió 8 años después de su llegada a la península ibérica, y el gobierno de los territorios fenicios en la península pasó a su yerno, que era Asdrúbal, que es el fundador de Cartago Nova, es decir, de la actual Cartagena. Los Barca eran una familia muy importante que dominaban prácticamente con una autonomía plena lo que era la península ibérica en ese momento. Y Amílcar Barca se encargó de entrenar a Aníbal desde muy pequeño, tanto en tácticas militares como en política, todo con el objetivo de que llegara a odiar a Roma, de que llegara a odiar incluso el propio nombre de Roma. La idea de Amílcar era construir un soldado perfecto capaz de destruir Roma. Y de hecho Aníbal cuando yo estaba leyendo el libro de Theodor Mommsen, es prácticamente un personaje de película o de serie, un personaje muy dramático, porque él era, para empezar, era un maestro del disfraz. Él llegó a disfrazarse de vagabundo para ir hasta Roma, infiltrarse, por así decirlo, en Roma, para conocer cómo funcionaba la metrópolis por dentro y para conocer cómo era su gente. Y en base a todas estas tácticas de maestro del disfraz, todos estos años de estudio, se decía que él había llegado a conocer Roma mejor que los propios romanos. Es decir, odiaba tanto a Roma que había llegado a conocerla hasta su última piedra. Y es algo que es un concepto que a mí me encanta como personaje dramático. Bien. ¿Cuál fue el desencadenante de la Segunda Guerra Púnica? Fue el ataque de Aníbal contra la ciudad de Sagunto, que estaba en la península ibérica. O sea, la península ibérica desde el principio de la guerra se convirtió en un gran teatro, uno de los grandes teatros de operaciones de la guerra. No el más importante, pero quitando la península itálica, el más importante. Y después de este año que Aníbal estuvo asediando Sagunto, llega la famosa marcha por los Alpes, que seguramente todos habréis visto los famosos cuadros de Aníbal con sus elefantes atravesando los Alpes para atacar por el norte, por la Galia cisalpina, lo que era la península itálica. Aquí el autor, Theodor Mommsen, tiene reflexiones muy interesantes acerca de si esta marcha a través de los Alpes fue una obra maestra de la estrategia militar o fue un fracaso sin paliativos. Porque sí que es cierto que Aníbal perdió muchísimos hombres y muchísimos elefantes en esa marcha, murieron todos los elefantes antes de llegar a la península itálica, pero fue una maniobra que le permitió sorprender a Roma por donde Roma menos se lo esperaba. Y de hecho así lo plantea literalmente Theodor Mommsen en el libro. Dice, ¿por qué otro lugar podría haber ido Aníbal para lograr un éxito militar efectivo en los primeros compases de la guerra? Y también es cierto que después de de pseudo fracaso de la marcha a través de los Alpes, Aníbal demostró que tenía razón, por así decirlo, porque en cuanto llegó a la península itálica, después de todos los padecimientos de la marcha, empezó a ganar una batalla tras otra contra los romanos, con una serie de maniobras militares que todavía hoy se siguen estudiando en academias militares. Ganó, por ejemplo, contra los romanos en la batalla de Trebia, en la batalla del lago Trasímeno y, por supuesto, en Canas, que fue la gran derrota de la República Romana o de toda Roma durante prácticamente toda su historia hasta la batalla de Adrianápolis, casi 6 siglos después de la que os hablo en este vídeo. O sea, fue una batalla
que marcó para siempre el espíritu romano. Siempre se recordó como la gran derrota. Roma evidentemente tuvo derrotas en muchos otros lugares, pero la que marcó su espíritu fue esta batalla, la batalla de Canas. Porque Aníbal, con un contingente mucho más reducido de soldados, quiero recordar que eran como 6.000 soldados, 6.000 soldados cartagineses, logró nada menos que derrotar a un ejército romano que estaba formado por 70.000 soldados. O sea, 6.000 soldados cartagineses derrotaron a 70.000 soldados romanos. Y no solo eso, sino que en esta batalla de Canas prácticamente pereció todo lo que hoy llamaríamos el Estado Mayor de los romanos. Es decir, prácticamente todos esos generales importantes fueron pasados por las armas, excepto un general del que hablaremos ahora a continuación. En Roma, después de conocerse las noticias de la derrota en Cannas, cundió el pánico. De hecho, durante un breve momento, los romanos volvieron a permitir sacrificios humanos a los dioses para ganarse su favor. Es decir, solo este pequeño detalle nos da una idea del pánico enorme que cundió en la capital romana. Porque Aníbal estaba prácticamente a las puertas de destruir la República. ¿Por qué no atacó Aníbal Roma? Que esa es la gran pregunta, ¿no? Que todo el que haya estudiado o leído un poco acerca de la Segunda Guerra Púnica se puede preguntar. Bien, hay dos versiones sobre esto. Está la versión de la falta de medios, es decir, la versión de que Aníbal no se veía con la suficiente fuerza como para atacar una ciudad como Roma, que estaba extremadamente bien defendida. Y luego está la versión de la guerra como un todo, que es la que plantea Theodor Mommsen, que a mí me parece bastante verosímil, bastante bien fundamentada, que es que Aníbal no tenía realmente la intención de conquistar Roma militarmente, porque eso no habría tenido ningún sentido, sino que lo que tenía la intención era de destruir Roma moralmente a través de la disolución de la Confederación Itálica. Es decir, lo que Aníbal pretendía era anular a Roma, destruirla moralmente, como he dicho, a través de pactos con todas las ciudades todos los pequeños pseudoestados, por así decirlo, que formaban parte de la Confederación Itálica y que rodeaban a Roma. Y esto se muestra, por ejemplo, en los movimientos que hizo en estos años a través de la península itálica y en su alianza con Capua, que era la segunda ciudad más importante de la península itálica en ese momento. ¿Por qué no funcionaron estos planes de Aníbal? ¿Por qué no destruyó Roma moralmente, por así decirlo? Porque el Senado romano, digamos que si en los primeros compases de la guerra se había mostrado muy ineficaz, reaccionando mal y tardíamente a los movimientos de Aníbal, después de la batalla de Canas reaccionó, se puso las pilas, por así decirlo. Y de hecho prohibió el luto en toda la ciudad. Prohibió que la gente se lamentara de la derrota para como una especie como de aumentar la moral de los ciudadanos, y también obligó a todos los... le llamaban impuesto voluntario, pero de voluntario tenía poco. Obligó a todos los ciudadanos a colaborar en el esfuerzo de Roma. O sea que fue un poco aguante Roma, que ganamos. Fue un poco la idea de por qué Roma resistió en estos primeros compases de la guerra púnica. Y ahora llega la segunda gran figura de la guerra, de la Segunda Guerra Púnica, que es Publio Cornelio Escipión, también conocido como Escipión el Africano, que era uno de los pocos generales que había sobrevivido a la batalla de Canas y que venía de una familia noble. Sí, bueno, una familia, no, a lo mejor no es la denominación adecuada, pero para entendernos, una familia noble
de Roma, que eran los escipiones. El Senado romano envió a Escipión, posteriormente conocido como Escipión el Africano, lo envió a conquistar, a conquistar Hispania, a dar la batalla contra los cartagineses en Hispania, cosa que hizo muy bien. Básicamente es el culpable, entre comillas, por así decirlo, de la dominación, de la posterior dominación romana en Hispania, pero cometió un error muy grave del que se suele hablar muy poco. Y este error consistió en dejar pasar a Asdrúbal, no el yerno de Amílcar, que en ese momento ya había muerto, sino Asdrúbal, el hermano pequeño de Aníbal. Escipión dejó pasar al hermano pequeño de Aníbal por la parte occidental de los Pirineos, lo que hoy sería el Golfo de Vizcaya. Y Asdrúbal, el hermano pequeño de Aníbal, repito, protagonizó la segunda marcha con los elefantes a través de los Andes. Esto es un hecho del que se suele hablar muy poco, pero porque todos mencionamos la primera marcha de Aníbal, pero muy pocos, de hecho yo lo he descubierto leyendo este libro, muy pocos saben o sabíamos que existió una segunda marcha por los Alpes con los elefantes, protagonizada por el hermano pequeño de Aníbal. Gracias a un error estratégico de Escipión, que se centró mucho en ganar muchas batallas, pero descuidó ese flanco y Esdrúbal se le coló por ahí. En este momento volvió a cundir el pánico en Roma. Habían pasado ya unos cuantos años desde la batalla de Canas, creo unos 5 años, y durante todo este tiempo Aníbal había dominado con sus más y sus menos la península itálica y se había convertido como en el gran fantasma, la gran amenaza para la República Romana. Es decir, yo creo que no ha habido personaje más odiado por la República Romana que Aníbal, quitando quizás muchos siglos después a Atila el Uno. La segunda marcha de Asdrúbal con los elefantes, otra vez por el norte, por la Galia transalpina y por la Galia cisalpina, volvió a hacer que cundiera el pánico en Roma, porque Roma había aguantado a Aníbal, pero no podía aguantar un ejército en la península itálica y otro ejército viniendo por el norte. ¿Pero qué pasó? Lo que suele pasar muchas veces en estos casos, que es que el azar decidió el destino de la guerra. Y cuando Asdrúbal iba por el río Metauro con sus elefantes, fue interceptado por un contingente de soldados romanos que los barrió. Los romanos barrieron a los cartagineses. Y ese segundo ejército de soldados cartagineses fue completamente eliminado y Asdrúbal, hermano de Aníbal, fue fulminado. Eliminado, asesinado. Y un detalle muy curioso que nos da cierta perspectiva acerca de las diferencias entre los cartagineses y los romanos, aunque en esa época, como todo el mundo, se comportaban los dos como auténticos hijos de puta. Sí que es cierto que los cartagineses a los generales romanos que caían en el campo de batalla les regalaban o les otorgaban honras fúnebres. Y sin embargo los romanos, cuando se dieron cuenta de que el general que había muerto era el hermano de Aníbal, le cortaron la cabeza y enviaron a un emisario con la cabeza hasta donde estaba Aníbal para que le tirara la cabeza a los pies de Aníbal. Como digo, todo muy peliculero, muy cinematográfico, muy Juego de Tronos. Me encanta esta historia, me alucina. Bien, ¿qué ocurrió después? Una frase que dice Theodor Mommsen, que me parece que resume perfectamente la situación, que dice textualmente que desde este momento, desde la derrota en la batalla del Metauro, la guerra pasó de ser la guerra de Cartago contra Roma a la guerra de Roma contra Cartago. Es decir, que Roma tomó la iniciativa en la guerra. Escipión volvió de la península hispánica a la península itálica y el Senado le dio libertad
para formar un ejército expedicionario para que invadiera Cartago. El Senado, ya digo, le dio libertad, le dio permiso y libertad para formar este ejército expedicionario, pero no asumió el Senado la orden de mandar este ejército. Lo que quiero decir con esto es que el Senado en ese momento todavía no las tenía todas consigo y no tenía nada claro si iba a poder ganar a Cartago en una guerra en África. Y lo que hizo fue básicamente decirle a Escipión: te damos permiso para que tú actúes por tu cuenta, formes tú tu ejército expedicionario, pero si pierdes es cosa tuya, pero si ganas el mérito es nuestro. Una cosa también muy romana. Pero Escipión, que para lo bueno y para lo malo tenía tendencia a actuar por su cuenta, dijo: sí, vale. Y formó su ejército expedicionario y se fue contra Cartago, donde empezó a arrasar las ciudades de la costa, hasta amenazar la propia Cartago, la propia ciudad de Cartago, que fue el momento en el que los cartagineses decidieron llamar a Aníbal desde donde estaba, que estaba creo que en la península itálica. Digo creo porque en este momento no tengo muy claro, lo tendría que haber repasado, lo siento. No tengo muy claro si en ese momento Aníbal estaba en la península itálica o estaba en Grecia haciendo tratos con Filipo V, que era el rey de Macedonia, para que Filipo V organizara una expedición que desembarcara en Italia. Porque esto es una cosa que hay que decir: la Segunda Guerra Púnica fue una guerra global, entendido en el contexto de esta época, es decir, no fue una guerra circunscrita a Italia, sino que abarcó la península hispánica, la península itálica y la península griega, además de todo el Mediterráneo y la costa de África, porque era una guerra por el dominio del Mediterráneo, era una guerra global. Solo que Aníbal tuvo muchísimo protagonismo por obvias razones en el curso de la guerra, y es un poco el motivo por el que todos el resto de frentes de batalla, es decir, la península hispánica, la Grecia y África, han quedado un poco apartadas en la historiografía más popular, por así decirlo. Bien, el caso es que el Senado de Cartago había vuelto a llamar a Aníbal a África, y Aníbal pisó África después de estar 36 años fuera de Cartago. 36 años. Había salido de Cartago con 9 años y no había vuelto hasta entonces. Y cuando llegó decidió obviamente hacerse cargo de la defensa de Cartago y plantar batalla a Escipión en la famosa batalla de Zama, que fue una batalla en la que, como seguramente todos sabréis, Escipión barrió a las tropas de Aníbal, ganando así prácticamente la Segunda Guerra Púnica y salvando a Roma de su mayor enemigo. Una cosa que me gusta mucho del libro de Theodor Mommsen es que habla tanto de la grandeza de Aníbal como de la grandeza de Escipión, porque él se plantea, voy a buscarlo, se plantea lo siguiente: en mi opinión, lo probable es que los dos grandes capitanes que estaban al frente de los destinos de sus respectivos pueblos, ofreciendo y aceptando la paz, hubieran querido reprimir en sus justos y moderados límites, el uno el ardor vengativo de los vencedores y el otro la constancia torpe y perversa de los vencidos. La majestuosidad de sentimientos y la extensión del pensamiento político tocaban la misma altura en Aníbal y en Escipión el primero, aveniéndose estoicamente a la inevitable necesidad, y el segundo no queriendo el exceso inútil ni el odioso derroche de victoria. Parece una descripción increíble del carácter de estos dos generales. Y luego pasa a describir un poco cómo este carácter, esta grandeza de carácter de Escipión fue el que posteriormente provocó su caída ante el Senado. Bien,
cómo quedó el mundo o el Mediterráneo, que en esa época, a lo mejor hay gente a la que le molesta que lo diga, pero en esa época el Mediterráneo podía considerarse el mundo, para Occidente al menos. Bien, otra cosa que plantea aquí Theodor Monsen es que a partir de esta guerra, Roma se hizo con el control, él dice, el cetro del Mediterráneo, sin pretenderlo. La política de Roma en ese momento no, antes de la guerra púnica, quiero decir, no contemplaba la dominación de todo el Mediterráneo, sino la dominación de lo que era la península itálica. Pero después de la Segunda Guerra Púnica, al verse con el marrón, por así decirlo, de tener que administrar la península hispánica, es decir, Hispania, y de controlar militarmente o comercialmente a Cartago, que Escipión no quiso destruir, ese tener que administrar todo eso, aparte de una expansión que hubo por consecuencias derivadas de la guerra hacia lo que serían las Galias, que se conquistarían en la época de Julio César, comentarios si quieres vídeo, tener que administrar todo eso obligó a un replanteamiento de la política exterior romana. Este gran triunfo de la República, el mayor triunfo de la República, la victoria en la Segunda Guerra Púnica y la destrucción de Cartago en la Tercera Guerra Púnica, ese mayor triunfo significaría, a su vez, la destrucción de la República. Porque a la larga, esta victoria traería muchos más terrenos, zonas y países que dominar y conquistar, y se demostraría a la larga que una república local no podía asumir el control efectivo de todos esos territorios. Y se vería obligado, en cierta manera, Roma se vería obligada a convertirse en un imperio. Bien, ¿qué ocurrió con Escipión y con Aníbal? El Senado romano pidió a los cartagineses que entregaran a Aníbal. La grandeza de carácter de Aníbal le impulsó a huir de Cartago antes de que sus compatriotas cometieran ese acto de traición ante él. Es decir, él no quería que sus compatriotas se humillaran de esa manera, porque Cartago era un pueblo muy orgulloso. Y fue a refugiarse a la corte de Antíoco III el Grande, que estaba en lo que es el Imperio Seleucida, en la actual Siria. Allí plantó cara de nuevo a los romanos en la batalla del Eurimedonte, donde también fue derrotado. Y después de esto se refugió en la corte del rey Prusias, donde los romanos volvieron a pedir su cabeza, y Aníbal, antes que ser capturado, decidió pues suicidarse. Por otra parte, Escipión fue durante un tiempo que fue una figura prominente en el Senado romano, hasta que fue acusado de corrupción por sus enemigos. Escipión consideró, digámoslo así, le dolió tanto este ataque, lo consideró tal afrenta, que no quiso ni defenderse frente a estas acusaciones y se retiró del Senado y murió prácticamente en el ostracismo y apartado de la política efectiva de Roma. Es decir, Cartago traicionó a Aníbal, aunque Aníbal decidiera marcharse antes de que se consumara esa traición, y Roma traicionó a Escipión. Vemos que no es España el único país, la única nación que es incapaz de tratar bien a sus héroes. Espero que este vídeo os haya gustado mucho. Espero haberme explicado bien en temas tan complejos y tan enrevesados como son los movimientos militares de la Segunda Guerra Púnica. Espero que os haya gustado mucho. Y ya lo sabéis, lo de siempre, suscribíos, darle un like, dejarme comentarios y no tengáis ningún problema en decirme qué temas queréis que trate en siguientes episodios de Hoy ganó la filosofía.